La lucha de la mujer hasta la actualidad. A través del tiempo, las mujeres han luchado por tener igualdad y los mismos derechos que los hombres, en el cual terminaron llamándose a sí mismas como feministas. Con el tiempo fueron dando primeros pasos para la conformación del movimiento. En la Revolución Francesa, las mujeres europeas comenzaron a tomar el estandarte de los reclamos por la igualdad social y marcharon en Versalles bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad. En sus trabajos ellas cobraban la mitad que los hombres, solamente por ser mujeres. En esos años fueron los cimientos de los reclamos por los derechos políticos que las consagraron como ciudadanas. Un importante logro, un importante logro fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada por Olympe de Gouges en 1791, el cual es uno de los primeros documentos históricos que propone la igualdad de derechos, equiparación jurídica y derecho a votar. A mediados del siglo XIX, cuando se reivindicó a las mujeres en posición de igualdad que devino el ingreso al movimiento obrero, los reclamos tomaron fuerza diciendo basta de opresión laboral, familiar y social. Surgieron movimientos sufragistas en Flora Tristán a la cabeza. Los grupos feministas en el movimiento obrero se verán influidos por el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Los movimientos anarquistas florecían, iniciaron reclamos que alteraron a los más ortodoxos, separación entre la sexualidad y la reproducción, maternidad libre, liberación femenina y libertad sexual. Luego llegaría el feminismo de la tercera ola o radical. Ya se habla de patriarcado, se exige la igualdad de hombres y mujeres, y se promueven los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Simone de Beauvoir publicó en 1949 El segundo sexo, donde esbozó su máxima: mujer no se hace, se nace. En esta etapa aparece la teoría queer que rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas. La identidad sexual ahora es producto de una construcción cultural y no parte de un determinismo biológico. Desde tiempos prehistóricos se identifican diferencias entre hombres y mujeres, no solo físicas sino de género, que, que determinan la supremacía y el poder que ejercía un sexo sobre el otro. En tiempos prehistóricos a las mujeres se les vinculó con el espacio del hábitat como acompañantes y objetos sexuales, cuyo papel principal era la reproducción. El estatus que se ofrecía a los hombres no era el mismo que a las mujeres. A ellos se les otorgaba el derecho a mandar basándose en una supuesta superioridad biológica y social. En este sentido, Pant sostiene que la organización social de los primeros homínidos estaba formada por un macho dominante que gobernaba el destino de los otros machos del clan, y la cópula con hembras era decisión suya. Desde sus inicios, este movimiento ha conseguido importantes cambios en el mundo. Con su lucha se ha logrado el acceso de la mujer a la educación, al sufragio activo y pasivo y la protección de algunos derechos que no se equiparaban a los de los hombres. La inequidad de género, junto a otros fenómenos sociales, es uno de los elementos claves que están presentes en la cultura y en los modos de pensamiento de nuestra sociedad. Gran parte del problema de violencia de género, violencia de género, se debe a la interpretación equivocada del
concepto de género, que en muchas ocasiones se confunde con el sexo. Según Anthony Giddens, el sexo está constituido por las diferencias anatómicas y biológicas que distinguen a las mujeres y a los hombres. Otra cosa es el género, que en términos sencillos y complementarios es definido por Lightkeyer Calhoun como todas las características no biológicas asignadas a hombres y mujeres. En otras palabras, el género es un eje sobre el que se apoya la reflexión sobre el modo de vivir y de comportarse como hombres y mujeres en una sociedad. El feminismo ha conseguido, mediante protestas pacíficas, introducir nuevos conceptos sobre los que estudiar y teorizar, como las estadísticas de género o la teoría legal feminista, que ha tenido gran repercusión en la legislación de muchos países del mundo, donde han entrado en vigor, por ejemplo, leyes contra la violencia de género en el sistema electoral. Una de las primeras y quizás la más conocida feminista fue la escritora, novelista y catedrática francesa Simone de Beauvoir. Es reconocida por sus obras que reflejan una visión reveladora de su vida y de su tiempo. Sus textos fueron caracterizados como polémicos y rechazados. Su compromiso político la llevó a formar parte de la resistencia francesa contra la invasión nazi alemana. En su libro más emblemático, La Deuxième Sexe, hace un profundo análisis y reflexión documentada sobre el papel de la mujer en la sociedad francesa. Sostiene que si las mujeres son consideradas menor que hombres, no era por cuestiones de nacimiento, sino que se volvían inferiores tras un adoctrinamiento cultural disfrazado de determinismo biológico. Gracias.